Ha comenzado la grabación también de la clase. Muy bueno. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es el doctor Regis García Cuellar, médico internista. Trabajo en el Hospital Hipólito Unanue. En esta oportunidad vamos a hablar del síndrome doloroso. Como ustedes ya lo saben, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y el síntoma principal en este caso es el dolor. Vamos a empezar dando algunas pautas de lo que es el dolor, su mecanismo del dolor, luego entramos ya a la semiología pura del dolor. Entonces, para empezar, definimos qué es el dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con el daño potencial o real de un tejido. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista clínico? Este síntoma llamado dolor es un signo de alarma. Alarma en la cual nos hace pensar que algo está sucediendo en nuestro organismo. Nos está llamando la atención para que nosotros como médico empecemos a indagar por qué se produjo ese dolor, dónde está localizado ese dolor, quién está ocasionando ese dolor. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia clínica, el motivo de consulta de un paciente que venga por dolor, ¿cuál sería? Lógicamente, el motivo de consulta, el síntoma principal, se llama dolor. Ya más adelante veremos los tipos de dolor, la clasificación del dolor, la semiología del dolor. Pero acá se llama el síntoma principal, es el dolor. Entonces, si nosotros queremos hablar desde el punto de vista de la fisiología, para que se produzca el dolor, tiene que haber un estímulo. Por ejemplo, ¿qué puede ser un estímulo? Un pinchazo, una quemadura, un corte. Entonces, ese es el estímulo. Y ese estímulo lo capta unos receptores nerviosos, como son los nervios, vamos a llamarlo así, y llevan ese estímulo. Por toda la vía nerviosa lo llevan, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, la zona del tálamo. Una vez que lo recibe ese estímulo, envía una respuesta, que también por una vía nerviosa, y la respuesta, ¿cuál va a ser? No hay otra cosa que se llama dolor. Esa es la respuesta. Esa es la fisiología, así lo más simple y práctico de lo que podemos decir sobre el dolor. Pero antes debemos saber las estructuras sensibles al dolor. Y muchas veces nosotros, como médicos, a veces nos dejamos llevar por lo que dice el paciente. Por ejemplo, doctor, viene un paciente a la consulta, dice, doctor, me duele el hígado. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Será cierto que el hígado duele? ¿El hígado duele? No, no duele. Entonces, para eso, le traigo estas diapositivas para que ustedes aprendan qué es lo que duele y qué es lo que no duele. Entonces, si nosotros decimos ante ese paciente que le estamos poniendo como ejemplo, doctor, me duele el hígado, y nosotros le aceptamos que sí le duele el hígado, estamos mal, estamos equivocados, estamos erróneos, nuestro diagnóstico va a ser erróneo, porque el hígado no duele. Entonces, vamos a recordar qué es lo que duele y qué es lo que no duele. Por ejemplo, lo que no duele es todo lo que es acúmulo de líquido. Por ejemplo, la orina, el líquido cefalorraquídeo, no duele. El cerebro, no duele. El pulmón, no duele. El hígado, no duele. El hueso, no duele. Como ejemplos, para que no se olvide. Y lo pongo por eso en unas letras grandes, para que no se olviden qué es lo que no duele. Por ejemplo, acá dice el hígado. El paciente dijo que me duele el hígado. Y que, sin embargo, el hígado no duele. Pero sí duele
lo que está envuelto en ese hígado, ¿cómo se llama? La cápsula de Gleason. Eso sí duele. Entonces, para poder interpretar y para poder recordar qué es lo que duele, qué estructuras duelen, por ejemplo, la piel. Cualquier estímulo de la piel, ya sea una quemazón, un pinchazo, una quemadura, su expresión clínica va a ser el dolor. Igualmente el músculo, igualmente el nervio, la meninges, los vasos, la pleura, un derrame pleural, una pleuritis, los vasos, una isquemia, la cápsula de gliso que hemos dicho, el peritoneo. Entonces, todos estos componentes debemos recordarlo para que en el momento que nosotros empecemos a dialogar, a interrogar a nuestro paciente y examinar a nuestro paciente, ya podemos tener una idea dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Simplemente con preguntar dónde duele. Y nosotros como médicos identifiquemos dónde duele. ¿Cuál estructura duele? ¿Será la piel? ¿Será el músculo? ¿Será un nervio? ¿Será la meninges? Bueno, lo aceptamos que es el dolor. Entonces, ahí buscaremos la causa de ese dolor. Ahora vamos a ver los mecanismos del dolor. ¿Por qué duele, no? ¿Por qué duele? Por ejemplo, en la piel, duele ¿por qué? Porque hay una lesión celular. ¿Y esa lesión quién lo produjo? Por un pinchazo. O sea, agarro una aguja, lo clavo ahí y me duele. Mi expresión clínica es el dolor. O bien me corto la piel, duele. Me quemo con una agua caliente, quemadura en mi piel, dolor. O hay demasiado frío, también puede dar dolor. Ese es un mecanismo por lesión celular en relación a la piel. En el músculo, si el músculo está dañado, si el músculo es el causante del dolor, ¿cuál sería su mecanismo fisiológico o fisiopatológico? Es la isquemia. ¿Y quién produce esa isquemia? Isquemia es disminución del flujo sanguíneo hacia la célula. Por lo tanto, puede originar hasta muerte celular. Y esa muerte celular se puede llamar infarto. Entonces, ¿quién produjo eso? Un émbolo, un trombo, un espasmo, una eyección de sustancias irritantes. Todo esos componentes fisiopatológicos originan isquemia. En un músculo es el origen del dolor. Otro mecanismo del dolor en relación a las vísceras. Y esto está relacionado a la inflamación y a la distensión de las vísceras. Por ejemplo, una dilatación de vísceras huecas, llámese intestino delgado, llámese intestino grueso, llámese vías biliares, llámese vías urinarias, se distienden. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción, se metió un cálculo y la expresión clínica es el dolor. O si hay un vasoespasmo de esas vísceras y puede originar dolor. O simplemente que se haya inflamado ese órgano y ocasiona dolor. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de ese órgano o hay una distensión de ese órgano. Otro componente, otro componente fisiológico es en relación al epitelio. Y en el epitelio, ¿qué puede haber? Distensión como lesión celular. Por ejemplo, crecimiento de órganos. Y todo crecimiento de órganos se llama megalia. Si es el hígado, se llamará hepatomegalia. Si es el vaso, se llamará esplenomegalia. O de repente, puede ser que haya una herida traumática. Tengas un traumatismo de auto y te has golpeado y te ha hecho una herida y origina dolor. O acumulación en un tejido, o por ejemplo en un tejido celular subcutáneo se puede acumular de líquido que puede ser pus y originar un dolor. Por ejemplo, un absceso, por ejemplo, un forúnculo, etcétera, etcétera. Entonces,
y hemos hablado de la fisiopatología, del por qué se produce el dolor. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar el dolor? Ese dolor lo podemos clasificar por el tiempo, o sea, por su forma de presentación. Aguda cuando es reciente, de segundos, de minutos, de horas, hasta días. Cuando el tiempo de enfermedad es de aparición rápida. Un crónico, por ejemplo, cuando ya está mucho tiempo con ese dolor, lo tolera el dolor, se acostumbra a ese dolor, convive con su dolor y, y solamente nos queda como médico investigar cuál es la causa de ese dolor. Y paroxístico, cuando aparece, desaparece, aparece, desaparece este dolor. Por ejemplo, una migraña. Una migraña viene por dolor de cabeza, acompañada muchas veces de náuseas, vómitos, cumple su ciclo, desaparece. Luego otra vez aparece en forma espontánea o por un estrés, otra vez aparece. Eso se llama paroxístico. Somático, por su localización puede ser somática, o sea, todos los órganos del cuerpo, visceral, las vísceras, o sea, los somáticos están el hueso, el músculo, etcétera, las visceral, todas las vísceras, y el psicógeno, y la gran mayoría, aunque parezca mentira, hay mucha gente que tiene un componente psicógeno y cuya expresión clínica es el dolor. Y muchas veces el médico da vueltas y vueltas tratando de investigar dónde está la causa del dolor y sin embargo el problema psicógeno nos hemos olvidado. Por ejemplo, un ejemplo de esto, por ejemplo, el síndrome del intestino irritante. Otro ejemplo, por ejemplo, la cefalea tensional, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de clasificar es por su etiología. Nociceptivo está en relación a si es un dolor somático o un dolor visceral, que ya lo hemos mencionado anteriormente, o neuropático o neurogénico, en la cual la vía de transmisión es las vías nerviosas, o sea, las famosas neuritis o neuropatías. Por su intensidad, otra forma de clasificar es leve, moderado, severo. O hacemos una escala en relación a la intensidad. Podemos decir, doctor, señor, ¿usted tiene dolor? Sí. A ver, dígame por favor, si yo le pongo de 1 a 10, ¿cuánto le duele? ¿2, 3, 5, 7, 8? Ah, doctor, mi dolor es de 3/10. Entonces sería un leve. Si dice que es un de 5, 6/10, puede ser un moderado. Si dice es de 8, 9, 10, es un severo. ¿No es cierto? Entonces nosotros ya podemos calificar al dolor de acuerdo a su intensidad. Entonces, en forma resumida podemos clasificar el dolor, por ejemplo, simplemente vamos a recordar, por su origen puede ser nociceptivo, donde está el dolor somático y el dolor visceral, neuropático, que está en las vías nerviosas, y el psicógeno, que ya hemos mencionado. Por su duración, tenemos el dolor crónico, y que podemos clasificarlo en oncológico o no oncológico. Oncológico, ¿qué significa oncológico? Pacientes que tienen de fondo lo que se llama una neoplasia o también llamado cáncer. Entonces, esos pacientes que tengan este tipo de patología muchas veces tienen dolor crónico. Y los no oncológicos, por ejemplo, patologías crónicas de pacientes, por ejemplo, una artrosis, para mencionar, ¿no? Una artrosis son patologías crónicas. Y el dolor agudo, por ejemplo, un dolor agudo, ponemos, por ejemplo, un infarto de miocardio, un cólico vesicular, etcétera, etcétera.
Y por su origen puede ser leve, que hemos dicho, de acuerdo a nuestra escala, podemos calificarlo de leve, de moderado, severo. Hasta allí, hasta acá, ¿está comprendido o tienen alguna duda? Chicos, les pregunto, ¿tienen alguna duda o está todo ok? Continuamos. Bueno, todo está claro, me están diciendo. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, ¿esto qué significa? Que están entendiendo lo que es el dolor. Entonces, hemos hablado un poquito qué significa el dolor, hemos hablado un poquito de lo que es la fisiología, hemos hablado de la fisiopatología del dolor, hemos hablado de la clasificación del dolor. Entonces, esto no se olviden que por ahí va a venir algunas preguntas del examen y espero que los tengan presentes. Un respiro para empezar ya lo que es la semiología del dolor. Bueno, en la semiología del dolor, nosotros ya hemos sabido, ustedes ya por su práctica, por su teoría, la semiología, ¿qué es la semiología? La semiología se estudia para poder identificar el síntoma, el factor de riesgo, el signo, y de ese modo sacar un diagnóstico. Y si nosotros requerimos de un examen complementario, lo vamos a utilizar y lo vamos a solicitar. Y todo esto, lo que estoy mencionando, esto se traduce ¿en dónde? ¿Dónde va a estar plasmado todo esto de lo que estoy hablando? Va a estar plasmado en lo que se llama historia clínica. En la historia clínica, todo lo que estoy mencionando debe estar. Por lo tanto, siempre se aconseja a los alumnos que la historia clínica debe ser bien hecha, bien confeccionada, no debe haber errores y sobre todo dar hincapié en lo que es la enfermedad actual, porque la enfermedad actual es el punto clave en la cual el paciente viene por su motivo de consulta. Y ahí utilizaremos nuestra metodología de ¿qué? Del interrogatorio. Y si hacemos un buen interrogatorio, muchas veces nuestro diagnóstico ya está claro y tranquilamente ya podemos decir a nuestro paciente que podría tener esta patología. Por lo tanto, vamos a implantar un plan de trabajo y un tratamiento. Entonces, este concepto de semiología, entonces, ¿cuál sería el motivo de consulta de un paciente que tenga diagnóstico de síndrome doloroso? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuál es el motivo de consulta de un paciente que viene a la consulta con un diagnóstico que se llama síndrome doloroso? ¿Alguien me puede contestar, por favor? A ver, levanten la mano o digan ahí, contéstenme por chat. ¿Nadie? ¿Nadie? Lógico, pues lógico. El motivo de consulta va a ser el dolor. Exactamente, muy bien. El motivo de consulta del paciente que viene por un síndrome doloroso, el síntoma principal es el dolor. Entonces, ¿qué vamos a saber sobre el dolor? A ver, vamos a ver qué dice. Entonces, del dolor hacemos nuestro interrogatorio. Hacemos nuestro interrogatorio.
Y en nuestro interrogatorio debemos preguntar. Acuérdense todas estas preguntas que debemos hacer a nuestro paciente. Su antigüedad o su inicio de su dolor, dónde está localizado, a dónde se irradia, qué tipo de dolor tiene, grado de intensidad, su agravación o su atenuación, su horario y periodicidad, los desencadenantes de este dolor, síntomas concomitantes. Y si yo quiero que ustedes aprendan más rápido, yo le voy a decir que se llama Alicia. A ver, Alicia. Ahí dice Alicia. Y HDS, esos son sus apellidos. ¿Está bien? Entonces, para que se acuerden. Vamos a hablar, a ver, por ejemplo, en relación a su antigüedad o iniciación. En relación a su duración, puede ser agudo, puede ser paroxístico, puede ser crónico, que ya lo hemos visto hace un poquito. De acuerdo a su velocidad de interacción, esto puede ser súbito. El paciente puede venir por un dolor súbito o por un dolor brusco. Diciendo de repente me dice, doctor, tengo este dolor que me asemeja a algo que se rompe, algo que se tuerce, algo que se tapa. Entonces, como médico me hace pensar que debo actuar rápido. Debo actuar rápido para resolver su problema. No puedo esperar, tengo que resolverlo rápido, en diagnosticarlo, en tratarlo y evitar que se complique y evitar que se muera. Por ejemplo, si el paciente viene por un problema de dolor de cabeza y viene por un dolor de 9 sobre 9, un dolor de repentino, de minutos, con dolor, entonces, ¿qué puedo pensar? Puedo pensar muchas cosas, pero un ejemplo clásico, por ejemplo, de repente se ha roto un aneurisma del polígono de Willis. Otro, por ejemplo, venga por un dolor del tórax, un tórax agudo. Ah, del tórax. En el tórax no solamente está el corazón, también está el pulmón, la pleura. Si es una pleuropulmonar, si es un problema de pleura, por ejemplo, dice, tengo un dolor tipo punzada en la región del tórax derecho y tengo dificultad para respirar, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo pensar que de repente se ha llenado de líquido, se llama derrame pleural, o de repente se llenó de aire, se llama una neumotórax, o de repente ya no es el pulmón, de repente es el corazón, viene por un dolor intenso en el corazón, su mano en el pecho, con una fase antálgica, desesperado, ansioso, se irradia al cuello, al brazo. ¿Qué puedo pensar? ¿Será un infarto agudo de miocardio? ¿Será una pericarditis? ¿Qué será? Entonces todo eso simplemente por, el, por la antigüedad o el inicio del dolor, yo puedo pensar cualquiera de ellos. Y si es en el abdomen, si toda mi mano está en el abdomen y flexiono mi tórax y me acompaña náuseas, vómitos, ¿qué habrá pasado? De repente es una úlcera perforada o de repente es un cólico hepático. Entonces, todas esas cosas, yo por su antigüedad o su iniciación, yo puedo pensar en qué patología puedo estar pensando. Y si es un dolor gradual, este es el dolor súbito que estamos hablando, ¿no? O el dolor brusco. Pero si es un dolor gradual, si es un dolor lento, que va poco a poco las cosas, entonces pensaré en patologías crónicas. Por ejemplo, si es dolor de cabeza, puede ser una cefalea secundaria, por ejemplo, un cáncer de cerebro, en el tórax, por ejemplo, una tuberculosis,
un abdomen, por ejemplo, un cáncer de estómago, de páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en relación a la antigüedad o a la iniciación. En relación a su localización, ¿qué quiere decir? Nos ayuda a establecer el órgano y el proceso que se afecta. O sea, ¿qué órgano está afectado? ¿De dónde viene ese dolor? Y hemos dicho que esos dolores son signos de alarma para poder decir dónde está localizado ese dolor. ¿Qué órgano está originando ese dolor? Por ejemplo, en la cabeza, si está en la zona frontal, de repente puede ser trastornos oculares, que tenga un problema del ojo. De repente será problema de la nariz, que tenga una sinusitis. Si de repente es en el occipital, de repente puede ser una hipertensión, etcétera, ¿no? Y de repente viene en el tórax, doctor, me duele acá el tórax, tipo quemante, acá en las costillas, y sigue la dirección de las costillas, y encima me salió unas vesículas como si fuese un racimo de uva. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Ah, es un herpes zóster, o una osteocondritis. Y si de repente viene en el abdomen, doctor, me empezó el dolor de inmediato y tengo acá el dolor acá en la fosa ilíaca derecha, ya no lo resisto más, no puedo doblo mis piernas y me duele. Es cada día más intenso el dolor, hago el signo el Bloomberg, el rebote positivo. ¿Qué cosa es el síndrome de fosa ilíaca derecha? No es otra cosa que una apendicitis. Entonces, por su localización, también nosotros podemos identificar el órgano que está originando este dolor. En relación a la irradiación, por ejemplo, si yo tengo un cólico hepático, de repente este dolor se va hacia el hombro, a la espalda derecha. Entonces es un propio del cólico hepático. Si tengo un cólico renal, se va hacia dónde? A los genitales. Si tengo un infarto de miocardio, se va a la mandíbula, al brazo izquierdo. Si tengo un ciático, se va de la zona lumbar hacia la zona del pie. Y si tengo una pancreatitis, por ejemplo, se va en cinturón, de adelante hacia atrás. Entonces, todas estas cosas es importante preguntar a nuestro paciente, porque de ese modo puedo yo identificar qué tipo de dolor es, dónde está localizado. El siguiente componente es el carácter o tipo. Carácter o tipo de dolor. De repente un paciente dice, doctor, tengo dolor. Sí, ¿cómo lo compara ese dolor, señora? ¿Cómo lo compara ese dolor? Ah, mi pulsa, tipo pulsátil, así como pulso. Ah, sí, doctor. Así como latido. Sí, doctor. Ah, de repente, y lo voy a examinar. ¿Dónde está? Por ejemplo, en la piel. ¿Y dónde está? A ver, acá, doctora, me señala un bulto. Está rojo. Y lo toco, está caliente, fluctúa. Ah, ¿será un absceso? Pues, ¿será un forúnculo? De repente dice, doctor, me viene un dolor tipo lancinante, como si me hubiese mandado una lanza, me ha introducido una lanza. Ah, por ejemplo, una úlcera perforada, un TAVES, ¿no? De la sífilis. O de repente, doctor, viene, mi dolor es tipo constrictivo, dolor que me aprieta. Ah, por ejemplo, si eso me dice que está acá se agarra la mano acá en el tórax. Ah, entonces este puede ser de un infarto de miocardio. De repente dice, doctor, mi dolor es tipo urente, o sea, ardor, quemazón. Por ejemplo, en una esofagitis por reflujo. Doctor, tengo acá algo que me quema, acá detrás del esternón me quema, se va de abajo hacia arriba. Es lo que se llama la pirosis. Ya cuando ustedes tengan la semiología digestiva, todas esas cosas van a aprender esas terminologías médicas, por ejemplo, pirosis. De repente dice el paciente, doctor, tengo un dolor sordo que no lo identifico bien.
no le identifico, no sé, no sé, no puedo identificar, no sé, será pulsante, lancinante, constrictivo, no sé, pero es un dolor sordo ahí que molesta, no lo puedo no lo puedo identificar. Entonces, nosotros maliciosamente nos podemos decir de repente es un cáncer, ¿no? Pues un cáncer, vamos a investigarlo, a preguntar los factores de riesgo, qué otros síntomas tiene, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, de repente tiene un dolor fulgurante. Es como un relámpago, doctor, como una llamarada. Es una llamarada, es que en mi cuerpo es como si fuese una llamarada, como un golpe de electricidad, así algo que es. Ah, de repente es un problema nervioso, es un TABIS, es una polineuritis. O de repente viene el doctor, me duele, me retuerce acá el abdomen, me retuerce. Un segundo tipo cólico. Por ejemplo, un cólico biliar, un cólico renal. De repente dice el paciente, doctor, mi tipo de dolor lo comparo como algo que se desgarra, una sensación que algo se rompe, algo se está rompiendo. Por ejemplo, un aneurisma disecante de aorta. O de repente dice, es una transfixiante, una sensación de que atraviesa de un lado para otro. O sea, se va de un lado para otro y se va para atrás, en el abdomen, por ejemplo, una pancreatitis. Entonces, qué importante es identificar el síntoma que se llama su dolor. Qué importante es interrogar al paciente y no quedarse simplemente, tengo dolor y punto. El médico tiene que interrogar tipo de dolor, carácter de dolor, como hemos dicho, todas las características, como estamos indicando, antigüedad, iniciación, localización, etcétera, etcétera. En relación a la intensidad, bueno, dice el paciente, tengo dolor. Bueno, tiene dolor. Muy bien. Entonces, puedo clasificarlo en relación a la intensidad de diferentes formas. Puede ser que la escala sea 0, no tiene dolor. Puede ser que sea un dolor tipo leve, tipo moderado o intenso. Y para llegar a esa conclusión, de repente uso una escala del 1 a 10. Y de ahí saco la conclusión que puede ser leve, moderado, severo, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, eso es la intensidad del dolor. Y el otro componente es la agravación o la atenuación. Ese dolor, señor, ¿usted por qué viene ese dolor? ¿Con qué se calma? ¿O con qué se agrava? Señora, ¿me puede decir, por favor, ese dolor que usted tiene? ¿Le calma con algo? ¿O se agrava con qué? Esa es la pregunta que debemos hacer a nuestro paciente. Por ejemplo, en una cefagitis por reflujo, que le siente ese quemazón en la región del tórax, de repente tomando alcalinos, se alivia ese dolor. Por ejemplo, un paciente tiene una pleuritis o pericarditis, tenemos el paciente adopta una posición de una plegaria maometana, o sea, arrodillándose la cabeza al suelo como si fuese haciendo una plegaria a su Dios, ¿no? Y ese tipo de posición le hace que calme ese dolor. De repente tiene un problema gástrico, una dispepsia gástrica, de repente con el vómito lo calma todo. O de repente comiendo mucho, comiendo, le calma el dolor, por ejemplo, una úlcera duodenal. Entonces, nuevamente repito, siempre debemos preguntar y preguntar a nuestro paciente. Imagínense, estamos hablando de un solo síntoma que se llama dolor. Y sin embargo, para ese síntomas tenemos que hacer unas preguntas de diferente manera para sacar una conclusión. Si nosotros nos quedamos simplemente con dolor a secas, mejor no estudiemos medicina. Así nunca se va a llegar a un diagnóstico. Jamás van a llegar a un diagnóstico simplemente con decir dolor. Al dolor hay que sacarle el máximo provecho. ¿Y cómo sacamos el máximo provecho?
con interrogatorio, 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 preguntar, 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 y armar nuestro síntoma principal, sacarle el jugo, como se dice, y acuérdense, si ustedes hacen un buen interrogatorio, más del 50% ya está el diagnóstico. Otra cosa, hay que preguntar el horario, la periodicidad. Por ejemplo, una hora determinada, por ejemplo, en una úlcera gástrica, otras veces aparece en tiempo, en otoño, primavera, la úlcera gastrodenal. Preguntar los desencadenantes, ¿no? De repente un ejercicio ha sido el causante de ese dolor. De repente la tos, con mucha tos, de repente ha sido el causante de ese dolor. La respiración, la alimentación, la evacuación, o sea, las diarreas o la evacuación la evacuación intestinal, de repente calma su dolor con eso, o aumenta el dolor. Entonces, hay que buscar causas desencadenantes que estén ocasionando ese dolor. Y finalmente, señor, aparte de ese dolor que usted tiene, ¿con qué otras cosas se acompaña? ¿Siente algún otro síntoma con que se acompaña? ¿O es simplemente el dolor? No, doctor, muchas veces puede decir me acompaño con astenia, con anorexia, con adelgazamiento, con vómitos, con náuseas, con diarrea, etc. O sea, otros síntomas acompañantes al dolor, de acuerdo al órgano afectado. Entonces, me he centrado acá, le he hecho un poco de espacio para que entiendan y qué importante es el interrogatorio, sobre todo en la enfermedad actual, el motivo de consulta que se llama dolor. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. No, no avanza. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sale una Perdón, diapositiva que dice factor de riesgo, comorbilidades. ¿cómo? Está No, la lo que pasa es que diapositiva. no avanza mi diapositiva. Voy a salir y vuelvo a entrar, ¿ya? Un Sí. momentito. Ya, está bien. Porque no avanza mi diapositiva.
Perdón, ¿me han escuchado o ya no me han escuchado? Perdón, No, acá, doctor, nos quedamos en la diapositiva 11, faltaría la 12 y la 13, me parece. acá Ajá, empezó, aquí. Sí, acá, ya, no. entonces, no, ¿y por qué no me han pasado la voz? Entonces, nuevamente empiezo acá con factores de riesgo. Ok. Ya, entonces los factores de riesgo. Entonces vamos a empezar. Hemos dicho que en la semiología estudia el motivo de consulta, que es el síntoma. Hemos dicho que estudia el factor de riesgo y el signo para poder armar nuestro diagnóstico. Entonces ya hemos hablado del síntoma, que es el dolor, en la cual el interrogatorio es importantísimo en esta parte. Entramos a una segunda parte que se llama los factores de riesgo. Y los factores de riesgo están en relación a las comorbilidades. ¿Qué significa comorbilidades? Comorbilidad significa patologías de fondo que tiene un paciente. O eso es lo que se llama factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables. Los no modificables, por ejemplo, están en relación a la edad, al sexo, la ocupación, etc. Y los modificables, por ejemplo, cualquier patología médica, quirúrgica, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Poniendo un ejemplo, para que ustedes entiendan, si el paciente viene por un cólico vesicular, viene a la consulta por un paciente con cólico vesicular acompañado de náuseas, vómitos, el factor desencadenante ha sido una comida grasosa, copiosa y encima con alcohol. Y no es la primera vez la que viene este paciente por este problema. Ya son varias veces. Entonces el error el error puede ser de los dos. ¿De quién? Del médico y del paciente. Del médico de repente se olvidó decir vamos a combatir el factor de riesgo. O el paciente, si el médico le dijo tiene que combatir ese factor de riesgo, el paciente no lo ha hecho caso. Por ejemplo, ¿cuál es el factor de riesgo de este cólico vesicular? Un cálculo en la vesícula. Entonces yo como médico le digo, ¿sabe qué? Para que usted ya no tenga este dolor y no se complique con una pancreatitis aguda, por favor, saque esa vesícula, opere esa vesícula, saque ese cálculo y se acabó el problema. Entonces, para cualquier enfermedad, uno debe combatir siempre el factor de riesgo. Si no combates el factor de riesgo, estás en lo mismo, porque siempre va a venir a la consulta por el mismo problema tu paciente. Ahora entramos al examen físico. Y el examen físico comprende la inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve? Me sirve ¿para qué? Para sacar provecho de esta enfermedad por la que viene el paciente. Quiero sacar lo que se llama el signo. Entonces ya consigo el signo, ya tengo el síntoma, ya tengo el factor de riesgo, ya tengo el signo, ya puedo armar mi diagnóstico. Ya puedo decir un diagnóstico de síndrome tal. Seguimos con nuestro ejemplo, con ese paciente que viene por cólico vesicular. El factor de riesgo hemos dicho que es un cálculo vesicular. Y en el signo encontramos que el dolor está en el hipocondrio derecho, que encontramos en la palpación el signo de Murphy, positivo. Entonces, ya unimos que es el dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, el factor de riesgo que es la litiasis vesicular y el signo de Murphy positivo. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? Hay varias formas de diagnosticar. Podemos decir síndrome doloroso abdominal, dos puntos, litiasis vesicular. Y así hacemos para cualquier otras patologías.
Y entonces, perdón, antes de empezar a hablar de cada síndrome, luego que hacemos nuestro diagnóstico, por ejemplo, sale, perdón, nuevamente voy a retroceder. Por ejemplo, nuestro diagnóstico sale síndrome de dolor abdominal. Muy bien. Entonces vamos a recurrir ahora a una ayuda diagnóstica. Hacemos nuestro plan de trabajo. Vamos a utilizar un examen complementario que simplemente me ayude, no que sea el que haga el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser el clínico, el médico. Como su nombre lo indica, son exámenes complementarios de ayuda. Por ejemplo, en este caso, ¿qué voy a solicitar? Una ecografía de abdomen. Y efectivamente una ecografía de abdomen me demuestra que es un cálculo vesicular, el causante de todo este problema. Ahora, una vez que ya tengamos el síntoma, el factor de riesgo, el signo, entonces ya podemos armar síndromes. De repente será un síndrome de dolor torácico, un síndrome de dolor abdominal, un síndrome de dolor lumbar, un síndrome de cefaleas, un síndrome de dolor cervical, cervicalgia, otros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un síndrome torácico. Por ejemplo, síndrome torácico. El paciente viene porque me duele en puntada de costado. Por ejemplo, me duele acá en puntada de costado, en el hemitórax derecho. Se irradia al hombro, al diafragma. ¿Qué tipo es? Tipo punzante, cortante. Y se me agrava cuando estornudo o cuando respiro profundamente. Y para calmarlo tengo que dar en decúbito lateral. Por ejemplo, ¿no? De repente, otro torácico, un dolor pericárdico. Doctor, me duele acá en la región del hemitórax izquierdo, pero en la parte anterior. Si irradia al hombro, al cuello, al costado. A menudo es fungitivo, a veces intenso. Puede aumentar con la respiración o cambia de posición. Entonces, ¿qué será? ¿Una pericarditis? ¿O será un derrame pericárdico? O de repente un dolor de tipo coronario, un dolor retroesternal, angustiante, desesperante, disneizante, se irradia al cuello, se va al hombro izquierdo. ¿Qué puede ser? Un infarto de miocardio. Un dolor abdominal que hemos dicho ya, por ejemplo, el cólico vesicular, hemos dicho. Una región dolor lumbar, por ejemplo. Doctor, tengo una mujer joven, viene de dolor, tengo la región lumbar derecha. De intensidad de 7/10, si irradia hacia adelante, hacia mis genitales, si tengo dificultad para orinar, disoria, polaquiuria, encima he orinado con un poco de sangre, hago el examen físico, el punto renoureteral superior, medio positivo, signo de Gullón positivo, signo de Montenegro positivo. ¿Qué puede ser? Una litiasis renal o una pielonefritis. ¿Entienden? Entonces, todo esto, todo lo que hemos aprendido, si hacemos un buen interrogatorio, vamos a poder identificar el lugar, el órgano o la víscera que está originando el dolor. De igual modo, problema del dolor de cabeza. El doctor, me duele la cabeza de 8/10 y me acompaño de náuseas, vómitos, tinnitus, visión borrosa. ¿Qué será? ¿Será una cefalea primaria? ¿Será una cefalea secundaria? Entonces, si es una secundaria, será infecciosa, no infecciosa, y la no infecciosa será degenerativa o neoplásica, etcétera, etcétera. Entonces, todo nos hace pensar para poder llegar al diagnóstico del órgano comprometido y quién ha originado este problema. Y si nosotros identificamos quién originó el problema, ya estamos en condiciones de tratarlo y se acabó el problema. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo está claro.
Y los exámenes complementarios, como les dije, para cada síndrome que yo voy a armar, voy a utilizar el examen complementario racional, no pedir por pedir, y no hacer una lista cantidad de exámenes complementarios, sino un examen complementario racional. ¿Con qué sentido? ¿Con qué finalidad? De no hacer gastar a tu paciente mucha plata. Ahora que estamos en pobreza en nuestro país, no nos vamos a dar el lujo de pedir cantidad de exámenes. Entonces, ¿eso qué significa? Que el médico no está preparado. El médico no está en capacidad de hacer un buen diagnóstico. ¿Se va a llevar de sus exámenes complementarios? No. Lo primero es la clínica. La clínica es lo básico, lo principal. El examen complementario, como se dice, simplemente es un complemento, pero no es el principal. Así que, por favor, cuando hagan solicitudes de exámenes complementarios, debe ser racional, no irracional. Y el paciente te va a agradecer mucho, porque no le has consumido toda su pequeña plata que pueda tener. Bueno, si no hay preguntas, con esto terminamos. Y gracias. Espero que hayan comprendido, entendido todo este tema que se llama síndrome doloroso. Muy bien. Muy bien, entonces gracias por todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.